Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos iniciando la temporada número 247. Hoy es lunes 9 de diciembre. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada. Y pues mi nombre es Arturo Delgado. Estamos en el primer episodio y esperando que sea de bendición para sus vidas. No olviden leer el artículo que escribí que escribo de diferentes temas este lunes en el Facebook, lunes y viernes. Bueno, siempre estaré tratando de recordarles por si alguno de ustedes lo quiere ver, leer y compartir. Muy bien, vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Mencionamos acerca del apóstol Pedro la semana pasada y decidimos compartir algunas cosas de este tremendo hombre de Dios. Y tremendo no porque haya sido muy bueno en su totalidad, sino porque era muy tremendo. Pero Jesús lo escoge porque, ya saben, Dios nunca se da por vencido con la gente. Hay un librito que alguien escribió que se llama No te dejaré hasta que no seas perfecto. Y se refiere a la historia y la relación entre Cristo y Pedro el apóstol. Voy a comenzar con una especie de ficha técnica del apóstol Pedro. Bueno, sabemos que Pedro fue uno de los 12 discípulos que Jesús escogió para que anduvieran con él. Los entrenó, les dio autoridad y los envió a predicar. Pero hay otras cosas. Aparece por primera vez cuando Juan bautizaba. Ahí andaba. Pedro era pescador. Su nombre original era el de Simón, pero Jesús le cambió el nombre y ahora le llamaba Pedro. Qué chistoso, Jesús les ponía apodos a sus discípulos. Ahora si le pones un apodo a uno de los niños, te andan demandando por violencia nominal o no sé cómo sería, ¿verdad? Pero Jesús tenía esta costumbre de poner sobrenombres. Pero también, ¿verdad? También se le conoce Cefas, ¿verdad? Pero también es interesante que la palabra Cefas y Pedro tienen el mismo significado, significa piedra. Pedro y Cefas significa piedra. Pedro estaba casado, era un hombre casado, tenía una esposa, lo acompañaba en su ministerio. Y uno dice, ¿cómo sabe? Bueno, está en la Biblia, ¿qué le vamos a decir, a sacarle toda la Biblia? Pero sí está en la Biblia. La Biblia dice que andaba Pedro con su mujer, ¿verdad? Porque decía Pablo, ¿acaso no tengo yo derecho de traer conmigo a una mujer, o sea, llevar con él al ministerio, como lo hacía Pedro? Y bueno, la Biblia dice que tuvo una suegra. Pedro fue hermano de Andrés, o sea, Pedro y Andrés. Mi papá se llama Andrés, por cierto. Mi hermano se llamaba Andrés, mi sobrino se llama Andrés, mi abuelito se llamaba Andrés, que significa hombre, por cierto. Y así es que si alguien se llama Andrea, le tengo una mala noticia. Tu nombre significa hombre. Pero bueno, a final de cuentas se oye bonito Andrea y más bonito Andy. Saludos a todas las Andreas y los Andys y las Andys. Y bueno, Pedro fue hermano de Andrés. Se dedicaban a la pesca. Era de oficio pescador. Por lo tanto, vivía cerca de alguna de las poblaciones que estaban en el mar, a la orilla del mar de Galilea, porque ahí es donde pescaban, en el mar de Galilea. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Se conoce también en la Biblia como un hombre rudo, enérgico y sin ninguna educación especial. Le criticaban porque era del vulgo, o sea, vulgar. Y yo creo que sí era vulgarzón el Pedro. Yo me imagino que era maldiciento, rudo, burlón, hombre fuerte, calludo de las manos, por de tanto jalar las redes, quemada la piel por el sol de la Palestina, ¿verdad? Que sigue haciendo un calor de aquellos, enérgico y sí, violento también. Fue llamado a ser parte del grupo de los 12 discípulos de Jesús. Fíjense nada más cómo se le ocurrió al maestro. A ver,
Debió haber ido allá al Sanedrín y escoger de entre el sumo sacerdote y los religiosos de aquella época hombres que a su parecer pudieran, y al parecer del mundo entero, ser muy buenos. O por qué no uno que otro fariseo, que ellos se creían los muy separados, los muy santos y perfectos. Bueno, pues no fue así, ¿verdad? Me acordé ahorita de que había una agrupación religiosa que surgió hace muchos años aquí en nuestro país, en donde de manera irónica les decían los perfectos, porque cómo dieron lata tratando de corregir al mundo entero, pero no corregían la suya primero. Entonces les decían los perfectos. Después un amigo dijo, no, son los de la teología de la santidad. Y eso estaba mejor que lo otro era para burlarse. Pero bueno, Jesús no fue a los perfectos, Jesús fue a los pescadores rudos que estaban allí, hombres fuertes. Y en el caso de Pedro, violento, o sea, impulsivo. Y eso lo vamos a ver un poquito aquí en esta serie. Después de la ascensión, ¿verdad? Después de que Jesús ascendió, el apóstol Pedro, ¿verdad? Llegó a ser como que toma la dirección del grupo de apóstoles y se convirtió en un poderoso evangelista. Y bueno, pues los primeros capítulos del libro de los Hechos registran la vida de Pedro ya como ese evangelista. Así es que Pedro llegó a ser uno de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento más importantes, después de Cristo y Pablo, obviamente. Y bueno, su vida la encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos, aunque también tenemos que escribió 2 cartas apostólicas. En cuanto al final del apóstol Pedro, no se tiene mucha información, solamente se cree que fue perseguido, encarcelado, crucificado con la cabeza hacia abajo, ya que él no quería sufrir la muerte en la misma posición de Cristo. Entonces por eso se le concedió de esta manera. Hay un lugar allí en Roma que se conoce como la cárcel de Mamertino. Era una casa donde en la parte de abajo, porque estaba en la montaña, tenía una especie de calabozo, en donde la Biblia da cuenta de que realmente el apóstol Pablo estuvo allí. Y yo también estuve ahí, pero no encarcelado, sino más bien pues estuve precisamente allí visitando ese lugar. Y donde dicen que también estuvo el apóstol Pedro, pero no hay mucha evidencia histórica de eso. Muy bien, amigos, pues eso es lo que tenemos en cuanto a ficha técnica del apóstol Pablo. Ya me extendí un poco. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.